lectura del versículo número 12 en adelante. Yo voy a dar lectura, por favor escuchen lo que la palabra de Dios dice. Dice la Escritura: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 25, por favor. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Vamos a orar. Señor, una vez más abrimos tu palabra y rogamos, Señor, que tú seas con nosotros. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias por ser bueno y paciente con nosotros. Te pido, Señor, sigas hablando en nuestras vidas, y que tu buena mano de bendición sean sobre este estudio de tu palabra. Ayúdame, Señor, métame en medio para ministrar a lo que solo tú puedes hablar a cada uno de nosotros. Te lo ruego en el dulce y precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vimos la semana pasada cómo llega el momento en el cual arrestan al Señor Jesucristo. Y comienza en esta misma narrativa. El versículo número 12 dice que entonces la compañía del soldado. Ahora debemos entender que estamos hablando de soldados romanos. Cuando estudiamos la manera en la que los soldados romanos llevaban a cabo su ejército y todo lo que tenía que ver con el orden judicial, era tremendo. De hecho, mucho del gobierno en diferentes partes del mundo ha tomado del ejército o del gobierno romano muchas de las cosas que ellos llevaron o que ellos impusieron o que ellos mismos formaron para poder tener un buen gobierno, a diferencia del gobierno de los persas, a diferencia del gobierno de los babilónicos, a diferencia del gobierno de Alejandro el Magno. Vamos a ver que el ejército romano no nada más era fuerza, sino que había mucha inteligencia en la manera que llevaban las cosas. Muchas de las leyes que hoy en día nosotros en nuestro país llevamos vienen de las leyes romanas. Muchos de los juicios y cosas que vienen a ver en los tiempos en los cuales nosotros hoy en día vivimos, también debemos saber qué sucede, porque parte de las leyes romanas aún son parte de lo que nosotros hoy en día llevamos. Y dice la palabra de Dios que parte de lo que sucedió allí es que entonces había una compañía de soldados. La palabra griega para referirse a compañía de soldados es una palabra que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe espeira. Esta es una espeira, una compañía de soldados. Y cabe mencionar que en la palabra espeira o esta compañía de soldados está hablando de que allí, cuando se reunían esta compañía de soldados, había cuando menos una legión. Dicen algunos estudiosos, había, una décima parte de una legión. Ahora, usted y yo hemos escuchado la palabra legión. La palabra legión es una palabra que se utiliza cuando ustedes y yo recordamos que está el endemoniado y recuerdan que el Señor ve aquel hato de cerdos y manda a los demonios allí, y ellos dicen: somos muchos, nos llamamos legión. Y es porque ahí en esa persona había cuando menos
6,000 demonios, porque una legión está constituida de 6,000 soldados. Cuando estamos hablando de una compañía de soldados, estamos hablando de que probablemente era una décima parte de esta legión, que estamos hablando de 600 soldados. También, como les expliqué la semana pasada, dice también la Escritura que entonces la compañía de soldados, el tribuno, les dije la semana pasada que era una persona que tenía a su cargo a 10 centuriones. Y el centurión tenía a su cargo a 100 soldados. Si estaba el tribuno y estaban sus 10 centuriones, ahí podemos considerar que había 1,000 personas, es decir, era una multitud grandísima aquellos que estaban allí, y estaban allí para poder apresar al Señor Jesucristo. Ahora dice la Escritura que no nada más estaban ellos, sino que estaba también el tribuno y los alguaciles de los judíos. Los alguaciles de los judíos, estos aparecen unas 4 veces en el Nuevo Testamento, y son aquellas personas que van a dar un veredicto, aquellos que están allí para poder dar un veredicto. Cuando llega o van a acusar a alguien, ellos están como alguaciles para poder decir si este es inocente o es culpable. Ahí encontramos entonces que están aquella compañía de soldados, Espeira, el tribuno con sus 10 centuriones, hablamos de muchísimos soldados. Están los alguaciles, que son líderes religiosos judíos, y también en cuanto a los ámbitos políticos, y también, según otro texto en la Escritura, vean ahí en Mateo capítulo 26, por favor, vamos a encontrar que estaba el concilio de los ancianos. Y dice la Escritura ahí en Mateo 26, 57, la Escritura dice lo siguiente, Mateo 26, 57, dice que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos, miren esto, los escribas y los ancianos. Estaban allí reunidos los escribas y los ancianos, pero vean, continúa, dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y miren esto, y los principales sacerdotes y los ancianos, y miren esto, y todo el concilio. Ese concilio, la palabra concilio allí es la palabra que tiene que ver con el Sanedrín. El Sanedrín es aquel grupo religioso que está compuesto de 70 ancianos. La razón por la cual estaba el Sanedrín compuesto de 70 ancianos lo tenemos inclusive en la misma palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allí en Números, capítulo número 11, versículo número 16, por favor. Quiero que veamos Números capítulo 11, versículo número 16. Esto es cuando Dios le dice a Moisés que ponga sobre el pueblo a ancianos para que gobiernen. En Números 11, 16 dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Esos ancianos serían aquellos que juzgarían al pueblo de Israel, y desde entonces vamos a ver que el pueblo tenía ancianos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar que inclusive ya ellos tenían una posición, que era esta posición que se conoce como el Sanedrín. El Sanedrín entonces era un grupo de 70 ancianos que gobernaban en el pueblo. En otras palabras, encontramos a Espeira, esos soldados, encontramos al tribuno, encontramos a los alguaciles, encontramos a los sacerdotes, encontramos al Sanedrín, encontramos a todos allí. Ahora, ¿dónde estaban reunidos? ¿A dónde llevaron al Señor Jesucristo? Recordemos que el Señor está en el huerto del Getsemaní. Ahí es donde Él es apresado. Ahí es donde les dice a ellos, dejar ir a esto, yo soy. Y
cuando dijo yo soy, todos ellos cayeron para atrás. Les enseñé esto la semana pasada. Y dice la escritura que estando allí llevaron al Señor, se lo llevaron, y se lo llevaron, según el texto que leímos allí en Juan, se lo llevaron atado, porque dice el versículo 12 que entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Ahí vamos a encontrar a dos personajes. Estos dos personajes son sumos sacerdotes. Ahora usted y yo nos preguntamos, o nos podemos preguntar, por qué tanto a Anás como a Caifás se le conocía como sumo sacerdote. Bíblicamente, y estaba estipulado en la ley de Dios, que el sumo sacerdote iba a ser en su manera de poder ministrar como sumo sacerdote de manera vitalicia. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que él muriese se iba a levantar otro sacerdote. Pero resulta que en los tiempos del Señor Jesucristo había dos partidos políticos que eran muy fuertes, y no nada más en la política, sino también en los ámbitos religiosos. Unos eran los fariseos y los otros eran los, ¿se acuerdan qué? Los saduceos. Estos dos grupos se peleaban entre sí. De hecho, ellos tenían en su doctrina cosas que unos creían y cosas que otros no creían. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, creían en espíritus, creían en muchas cosas que inclusive nosotros creemos. Y los saduceos, ellos negaban muchas de estas cosas. En una ocasión el apóstol Pablo estaba allí y estaban disputando para que lo apresaran a él, y él se dio cuenta que había saduceos y fariseos. En el libro de Hechos nos narra esto, y el apóstol Pablo vio eso y dijo, bueno, yo hermanos, por la resurrección de entre los muertos, y dijo eso, y en eso se empezaron a pelear los saduceos con los fariseos, y Pablo astutamente dijo eso porque sabía que ellos estaban doctrinalmente luchando. Es allí donde encontramos que uno de ellos es del partido, podemos decir, o de la religión farisaica, y el otro es de los saduceos. Ahora, los saduceos tenían mucha influencia. La razón por la cual los saduceos tenían mucha influencia es porque ellos todos en su mayoría eran personas adineradas, con muchos recursos, y ellos podían, a través de la economía y de sus influencias con el gobierno romano, ellos tenían mucha participación en el gobierno a causa de ello. Los otros no eran muy ricos, pero eran muy apegados a la ley. Eran los fariseos y eran muy apegados a las leyes de manera literal. Ellos buscaban hacerlo. Es así que encontramos que ahí, inclusive estos dos eran familiares, porque si usted escuchó bien, dice la escritura, y el versículo 13, estamos en Juan 18:13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro ¿de quién? De Caifás. Mire eso, uno era saduceo. Ahora imagínense qué pleitos tenían ahí en la familia, ¿no? qué conflictos, qué luchas. Bueno, había llegado tanto esta lucha que dicen los especialistas, mientras estudiaba esto, que llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás. Para este tiempo, dicen los estudiosos, que Caifás había sido quitado como sumo sacerdote y había sido colocado Anás en esa posición. Ahora, Anás era el suegro de este Caifás. Quiere decir que en edad era mayor. Algunos dicen, bueno, no sabemos, pero probablemente podemos decir que era Anás mayor de edad que Caifás. Ahora, ¿Caifás quién era? Caifás era este líder religioso que había sido colocado por los fariseos, y él como parte de los sumos sacerdotes. Ustedes recordarán que no cualquier persona o de cualquier familia podían ser sumos sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué era necesario para que alguien fuera sumo sacerdote? Tenía que venir ¿de qué? De una tribu. De una tribu precisamente, y de un linaje específico.
No podía cualquiera proponer, no, pues es que yo quiero, no, pues es que yo voy a hacerlo así. No, sino que tenía que venir del linaje, en este caso de Aarón, tenía que venir. Y de estos dos, el que venía en ese linaje era Caifás. Caifás tenía por dirección de Dios esa bendición. Y lo encontramos en la palabra de Dios, porque aquí dice en el versículo número 14 que era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto, amados hermanos, lo tenemos registrado en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan 11, versículo número 49, la palabra de Dios dice lo siguiente. Juan 11, 49. Este es el complot que estudiamos hace algunos meses. Dice la Escritura: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. Ahí vamos a encontrar que dicen algunos estudiosos que lo que estaban haciendo es que, como estaban los fariseos y los saduceos, se turnaban el sumo sacerdocio. Decían, no, estos años les toca a los fariseos, estos años nos toca a nosotros. Ahora, de Juan 11 a Juan 18, donde estamos, han pasado varios años, han pasado por lo menos 1 año y medio. Y eso fue un cambio de sumo sacerdote. Sin embargo, a quien llevan al Señor, si usted y yo nos damos cuenta, dice la Escritura que llevaron primeramente a Anás, porque Anás tenía el poderío o el puesto en ese año de sumo sacerdote. Entonces dice que le llevaron y Caifás había dado algo, un anunciamiento anterior que tenemos en Juan 11. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Y miren esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora mire esto. Aquí encontramos la manera en la cual este sumo sacerdote llamado Caifás está profetizando, está hablando, tenía la unción de Dios. Y él está tal vez hablando cosas que ni él pudo entender, pero estaba siendo usado por Dios para poder profetizar lo que tenía que suceder. Y él estaba diciendo que iba a morir el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros regresamos una vez más a Juan 18, versículo 14, dice la Escritura que era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Aquí encontramos, amados hermanos, algo tremendo. El sumo sacerdote está afirmando que un solo hombre iba a morir por todo el pueblo. Cuando crucificaron al Señor Jesucristo, usted y yo recordamos que le anotaron allí a la parte de arriba de la cruz, le pusieron un mensaje en 3 diferentes idiomas. Eso era Jesús, el rey de los judíos. Eso es algo que le habían colocado, y los mismos judíos estaban en contra porque decían, no, él dijo que era rey de los judíos, no que era el rey de los judíos. Sin embargo, ahí vamos a encontrar que todo lo que estaba pasando allí, y aún en este tiempo de la crucifixión, era algo de lo cual se estaba profetizando. Aquí el sumo sacerdote está diciendo es que más vale, y debemos saber que más vale que uno muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Ahora, cuando nosotros estudiamos ya ahora en el tiempo que vivimos, podemos encontrar, amados hermanos, cómo es que la Biblia va a hablar muchas veces acerca de la expiación total del pecado. No una expiación limitada, sino una expiación total. ¿Qué es una expiación? La palabra expiación quiere decir quitar el pecado, limpiar el pecado.
Eso es lo que hace Dios. El Señor Jesucristo, Él vino a dar su vida por los pecadores. Dice, y vamos a ir a varios pasajes en la Escritura. Lo que quiero recalcar aquí es entender, hermanos, que Cristo vino a morir por todos. La doctrina hoy en día de la elección a veces dice, no, es que Cristo solamente murió por los escogidos. No, eso es erróneo. Cristo murió por todos los seres humanos. Todo lo que respira, por todos los seres humanos, el Señor Jesucristo dio su vida. Miren unos pasajes en la Escritura. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese nosotros está incluyendo todos los seres humanos. De manera más clara lo tenemos en otros textos de la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 14, dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió, miren esto, por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Ahora mire esto, Cristo no murió nada más por algunos. La muerte vicaria de Cristo fue por todos los seres humanos. Él no escogió a unos para salvación y a otros para perdición, sino que Él murió por todos los hombres. Ahora, no significa de que si Cristo murió por todos los hombres, que ya todos van a ir al cielo, porque Dios nos ha dejado este libre albedrío para que nosotros podamos de manera voluntaria escoger lo que vamos a hacer con Cristo. Si lo recibimos, si creemos en nuestro corazón, Él nos da vida eterna. Pero si le negáremos, Él también nos negará, dice la palabra de Dios. Así es de que miren otros pasajes. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo número 6, la palabra de Dios desde el 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quiénes? Por todos. Por todos. Ahí Cristo, la muerte de Cristo, la muerte vicaria de Cristo, ¿está limitada a cierto grupo de personas? No, es para todo el mundo. Debo recalcarlo, hermanos, porque hoy en día hay muchas doctrinas que enseñan eso. Hay predicadores que yo estimo y ocasionalmente escucho, y tengo libros de ellos, pero que predican la doctrina de la expiación limitada, que quiere decir que Cristo solamente murió por algunos. La palabra de Dios nos enseña que Él murió por todos los hombres. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, y Dios decidió morir por los injustos para llevarnos a Dios, por todos los hombres. Ahora, vean otro pasaje. Tengo varios. A Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hebreos 2, capítulo 2, versículo número 9, la palabra de Dios dice lo siguiente. Hebreos 2:9 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. Por todos. Vean un pasaje más, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 2. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y miren esto: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La expiación o la muerte de Cristo, aún el sumo sacerdote estaba diciendo: no, es que conviene que Él muera por todos, todos. El sumo sacerdote dijo ahí en el capítulo 11 de Juan, donde hace un rato leíamos, donde dice en el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir, miren esto, por la nación. ¿Por quién murió Cristo? Por la nación judía. Ahora, el pasaje no termina ahí, sino que dice en el versículo 52, y no solamente por la nación,
sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son esos hijos de Dios que estaban dispersos? Está hablando ya de las otras naciones, de los gentiles. Está hablando el sumo sacerdote y está diciendo, no, también va a congregar a otro pueblo. El Señor Jesucristo en la oración sacerdotal le dijo, por los otros, por las otras ovejas que no están en este redil. Está hablando de todos nosotros. La expiación, amados hermanos, y la muerte de Cristo, en otras palabras, podemos nosotros entender que fue para todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor quiere alcanzar a todo el mundo. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos entender que la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar el pecado de cualquier persona. Puede que tú tengas un familiar que sea alcohólico, que esté en drogas, que sea alguien que esté tal vez en un cárcel o algo muy terrible. El Señor quiere y vino a morir por él. Vino a morir por todo el mundo. Él vino a dar su vida por nosotros. La sangre de Jesucristo tiene poder para rescatar a todo pecador, cualquiera. Usted y yo fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir. Él nos limpió de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Derramando su sangre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo, Él vino a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ahora mire esto. Tengo 11 minutos para dar la vuelta a la siguiente parte que tenemos aquí. Aquí encontramos entonces cómo es que se está llevando todo esto. Algunos estudiosos piensan que este juicio que el Señor está teniendo y encontramos de hecho que la palabra de Dios nos dice que por cárcel y por juicio fue quitado en Isaías 53. Eso no quiere decir que Él no sería juzgado, porque aquí vamos a encontrar que el Señor fue juzgado ante el Sanedrín. Ahora, como el pueblo hebreo estaba bajo el gobierno de los romanos, este pueblo no podía hacer muchas cosas, y una de esas cosas es que ellos no podían matar a alguien. Si ellos querían llevar a la pena de muerte a una persona, tenían que tener la autorización del pueblo romano. ¿Usted se ha preguntado por qué los judíos no crucificaron al Señor Jesucristo? Porque no podían. Conforme a las leyes, ellos no podían hacerlo. Ellos podían azotar. ¿Cuántas veces azotaban? 39, ¿se acuerdan? 40 veces menos uno. Ellos podían azotar a una persona de esa manera. Ellos podían encarcelarlo, por eso estaban los alguaciles. Pero no era lo que ellos querían. El juicio para muerte en una persona tenía que ser, dicen los estudiosos, conforme a las leyes romanas, tardaba mínimo un mes en que alguien pudiera ser llevado y tenía que pasar por todo el juicio romano para que ellos pudieran dar un veredicto y decir, bueno, merece la pena de muerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo no fue sino en 9 horas lo que determinó. Ahora, 9 horas dicen algunos estudiosos, leí varios comentaristas y algunos de ellos concuerdan en que fue un periodo de 9 horas. ¿Cómo se puede saber? Podemos también comprobarlo, tal vez de una manera. El Señor Jesucristo venía de la última cena, ¿correcto? Y luego de la última cena se fue al huerto del Getsemaní. ¿A qué hora era? Ahí es donde ya no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ya era tarde, porque se acuerdan que el Señor se fue a orar y sus discípulos ya tenían como un sueño tremendo que se quedaron dormidos. Ahora, hermano, yo sé que usted es discípulo del Señor Jesucristo, pero no se quede dormido, ¿no? Pero ahí los discípulos estaban ahí y ya estaban cansados de sueño. Y después fue allí donde llegaron a arrestar al Señor. Y de allí, dicen algunos estudiosos, que era ya una hora, dicen, antes de la medianoche probablemente. Y de allí, toda la noche, o más bien, llevaron al Señor a casa de ¿quién? Del sumo sacerdote. Ahí es donde fueron los alguaciles, los sacerdotes, donde estaba el sumo sacerdote, donde estaba
el Sanedrín y estaba todos ellos, y ahí no crean que fue en cuestión de minutos, sino que ahí lo llevaron en un juicio, y lo que estaban buscando era una ocasión para llevarlo a la muerte, pero no lo encontraban y no le encontraban algo. Todos le trataban de buscar algo y no encontraban, hasta que después encontramos ahí en Mateo cómo es que el Señor se dice de sí mismo que es el Hijo de Dios. Y cuando escuchan eso dicen, ya no necesitamos más, con eso nos basta para poder llevarlo. ¿Y qué es lo que hacen? No lo crucificaron ellos, sino que lo llevaron ante alguien más. Este alguien más era el gobernador de Judea. Este hombre se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato era romano y era el gobernador de Judea. Este hombre, Poncio Pilato, sí tenía la autoridad para declarar a alguien o justo o poder llevarlo o sentenciarlo a una pena de muerte. Cuando leemos en la palabra de Dios, vean por favor, dice la Escritura lo siguiente en el capítulo 18, en el versículo número 28, dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era ese lugar donde era una especie como de patio que estaba allí en el lugar donde venían los juicios. Y luego, ¿qué dice? Era de mañana, es decir, ya había amanecido. Por eso es que entendemos que el juicio allá en la casa de Caifás fue un juicio un tanto largo, porque ya hasta la mañana siguiente fue que lo llevaron, porque no le podían encontrar algo al Señor Jesucristo. Y es que dice la Escritura, al que no conoció pecado, él no hizo nada malo. Él no cometió, de todos los seres humanos, el único que no cometió pecado fue Cristo. De todos los seres, de ahí todos nosotros somos pecadores. Llevan al Señor ahí, a este lugar. Y mientras está en este patio y en todo lo que está sucediendo allí, ¿alguien sabe de ustedes a qué horas canta el gallo? 12:30. ¿Mande? Por eso es misa de gallo, ¿no? A las 12. A las 12. Bueno, hay varias. A las 4 también. El hermano tiene gallos, o tienen horas de... A las 6 de la mañana, cuando está... Varía, ¿no? Ajá. La otra vez acabo de ir a predicar a un pueblito allá en Oaxaca y después nos llevaron a al fin del mundo, básicamente ya no había nada, unos cerros ahí, estaba ahí, ya no había nada y los hermanos vivían ahí. Y cuando llegamos, pues era la última casa en medio del cerro, ahí se veía así, ya no había nada, se veía un barranco por allá con una lámpara, apenas se lograba ver, y estábamos ahí, y después el hermano agarró una lámpara y dice, mire, pero sí podemos ver con esta lámpara, y agarró una lámpara de potencia y prendió, y dice, y mire, por allá tenemos gallos, y le echó la luz, y luego la quitó, y dijo, no, la voy a quitar. Y después empezaron a cantar los gallos. Me despertaron. Es que lo que quiero decir, hermanos, es que en ese periodo de la noche fue cuando el Señor le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y allí es donde encontramos el versículo 15, porque dice que seguía a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Ahora, ¿quién era este otro discípulo? Algunos dicen que era Juan. Algunos dicen, en mi manera, mi opinión es que debió haber sido otro discípulo, que no era Juan. ¿Por qué? Juan, cuando estudiamos la vida de Juan no tenía una posición muy encumbrada en su familia, en la familia de Juan. Sin embargo, cuando vemos acerca de este otro discípulo, según lo que acabamos de leer, dice que este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. Algunos estudiosos piensan que debió haber sido Nicodemo, debió haber sido alguno de ellos. Escuchen esto.
Usted recordará que el Señor Jesucristo ganó para sí a Nicodemo. Y Nicodemo era parte de un concilio muy importante, ¿se acuerdan? ¿De quién? Del Sanedrín, sin miedo, del Sanedrín. Y a él estaba allí. Juan estaba allí. Bueno, no. Tal vez algunos dicen, bueno, a lo mejor sí, porque muchas veces Juan va a referirse así en tercera persona y va a hablar de un discípulo al que el Señor amaba y así. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, dice, y este discípulo dice, y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que en la casa, cuando llegaron a juzgar al Señor, no cualquiera podía entrar. Ya era estaba restringido. Yo pudiera pensar que quizá allí ese otro discípulo es Nicodemo, quien sí estaba allí porque era parte del Sanedrín. Y él, conociendo a los discípulos del Señor, vio a Pedro, que era uno de los principales, y lo vio y le dijo, bueno, pásate. Ahora, todo esto, cuando vemos aquí, hermanos, y ya no me va a dar tiempo, tengo un minuto para darles un mensaje como de 20 minutos. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Hermanos, el Señor Jesucristo murió por todos y Él estuvo dispuesto a lo que acabamos de ver. Pero note que muchas veces, cual Pedro, nosotros, a pesar de saber todo lo que Cristo hizo, le negamos o hacemos cosas que le desagradamos. Ahora, mire esto había sido ya anunciado por el Señor sabía lo que iba a hacer. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que aún en las situaciones que no logres entender, debes saber que Dios está allí y que Dios sigue en control. Dios sigue en su trono. El Señor en Juan 13:36 le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En Juan 18 encontramos en el versículo 37 que dijo, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, está hablando Pedro, no lo soy. En el versículo 25 dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. En el versículo 27 negó Pedro otra vez, 3 veces le negó, y dice, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Señor sabía todo lo que iba a pasar. Y no nada más en ese tiempo, sino aún en nuestro tiempo. Hay cosas que tú y yo vamos a pasar en nuestra vida que a veces decimos o podemos sentir que Dios nos ha abandonado, o podemos sentirnos solos, o podemos sentirnos tristes, o nos podemos sentir cargados, pero debes saber algo, Dios sigue en control. Dios no nos va a permitir pasar por una prueba más allá de la que tú o yo podamos resistir. Si tienes una enfermedad, debes saber, Dios lo ha permitido y Dios dará la salida. Tienes problemas de circunstancias tal vez difíciles en cualquier ámbito, debes saber algo, Dios sigue en su trono, Dios sigue teniendo control. Nada se le escapó de las manos aquí al Señor. Él sabía, Pedro me va a negar, y todo se fue de manera cabal. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios habla, nada cae a tierra, todo se cumple cabalmente. ¿Qué quiere decir? Que aún en las promesas futuras, todo lo que el Señor nos ha dicho acerca de que Él vendrá y nos dará un lugar allá en el cielo, se va a cumplir cabalmente, hermano. Se va a cumplir de manera extraordinaria, porque todo lo que Dios en sus promesas nos ha dado, Él lo va a cumplir. Y aquí logramos observar también la omnisciencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él tenía conocimiento de todo lo que iba a pasar. Eso se conoce en la presencia de Él. Él sabía lo que iba a suceder. Y Él le dijo a Pedro, mira, esta misma noche tú me vas a negar, antes de que amanezca, ahí o cuando vaya amaneciendo, depende a qué hora se pare el gallo. Ahí, ahora, ¿a qué hora se levantó este gallo?
Lo acabamos de leer. ¿A qué hora? ¿Se levantó temprano? Ya había amanecido. ¿Leyó el texto? Porque en el versículo, ¿cuándo cantó el gallo? En el versículo 27. Ahora en el versículo número, en el 28, es el 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana. Es decir, ya había amanecido completamente. Un poquito antes había cantado el gallo. Yo creo que regularmente se escucha cuando el gallo va viendo la luz. Ese gallo que le digo que le echamos la luz, bueno, el hermano le echó la luz, despertó. Y cuando el gallo ve la luz, entonces fue lo que sucedió. Hermano, es que Dios tiene control de todo. Y el Señor Jesucristo ahí demuestra que Él es Dios. Si alguien te dice que Jesús no es Dios, hermano, tenemos mucha evidencia en la palabra de Dios para creer que Cristo es Dios. ¿Quién puede saber algo de lo que va a pasar? Los charlatanes a veces dicen eso, ¿verdad? Y te quieren leer la mano y el café y un montón de cosas. Pero no, el único que sabe el futuro es Dios. Y déjame decirte algo, el Señor nos ha puesto en su palabra lo que sucederá contigo y conmigo si tú has creído en Cristo. Algún día estaremos en gloria. Las primeras cosas habrán pasado. El Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El Señor nos dará un cuerpo glorificado, una ciudad celestial, todas sus promesas. Y eso es una realidad. No lo vemos. ¿Ustedes creen que Pedro lo creyó? No. Quizá no. Él dijo no, de hecho dijo, no, yo no te voy a negar. Y cuando cantó el gallo, iba él negándolo y cantó. Y él se acordó que él, que el Señor Jesucristo, es Dios. Nunca lo olvides, hermano. Dios sigue estando en su tiempo. Amén. Vamos, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, comprender la cabalidad, la importancia, Señor, que tenemos nosotros de las promesas que tú nos has dado. Gracias porque tenemos ciertísimas promesas que se cumplirán en cabalidad en nuestros días. Algún día estaremos en la gloria. Gracias porque tú no nos dejarás ni nos desampararás. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares. Que tu gracia y tu bendición sean sobre nosotros, te lo ruego, en el dulce nombre de Jesucristo.